Trabajarás en el bar durante la hora del cóctel y luego ayudarás a servir la cena, dijo tía Patricia, sin levantar la vista de su teléfono, mientras se desplazaba por lo que supuse eran planos de mesas, arreglos florales o algún otro detalle costoso de la inminente boda de Vanessa. Estábamos sentadas a la mesa de su comedor, ese tipo de monstruosidad de caoba maciza que costaba más que 6 meses de mi alquiler, rodeadas de esa clase de riqueza casual, junto a la que había crecido, pero de la que nunca había formado parte. Mi madre se movió incómoda a mi lado, y pude sentir su disculpa silenciosa irradiando a través del espacio entre nosotras, pero no dijo nada. No diría nada, porque Patricia era su hermana mayor, y así eran las cosas en nuestra familia. Será una buena experiencia para ti, continuó Patricia, levantando por fin la vista con esa sonrisa particular que nunca le llegaba a los ojos, la que decía que me estaba haciendo un tremendo favor al permitirme existir en su órbita. Vanessa va a invitar a varias personas del sector de la hostelería y nunca se sabe a quién podrías conocer. Los contactos lo son todo, cariño. El apelativo cariñoso aterrizó como una bofetada, empalagoso y condescendiente, y sentí que algo se retorcía en mi pecho, esa combinación familiar de dolor y humillación que había estado tragándome desde la infancia. Tenía 27 años. Llevaba 3 años inmersa en mi programa de doctorado, con 2 trabajos para mantenerme a flote mientras terminaba mi tesis, sobreviviendo con 4 horas de sueño y el tipo de determinación que proviene de saber que nadie te va a regalar nada. Patricia lo sabía, o lo habría sabido si alguna vez se hubiera molestado en preguntar, pero para ella yo seguía siendo la hija de su hermana pobre, la que necesitaba orientación y oportunidades y, al parecer, experiencia sirviendo copas en bodas familiares. No estoy segura de poder tomarme el tiempo libre, dije con cuidado, tratando de mantener mi voz nivelada y fracasando en ocultar por completo el agotamiento. Tengo mi ayudantía de investigación y las sesiones de tutoría que coordino, y estoy en un punto realmente crítico con mi tesis. Patricia agitó la mano con desdén, un gesto que de alguna manera logró borrar meses de mi cuidadoso trabajo y planificación. Oh, estoy segura de que tus profesores lo entenderán, es familia. Además, es el día especial de Vanessa, y ella te pidió específicamente. Lo dudaba mucho, sabiendo que la opinión de mi prima sobre mí nunca había superado un vago desdén mezclado con lástima, pero también sabía lo que esto era en realidad, mano de obra gratuita disfrazada de oportunidad, la especialidad particular de mi tía cuando se trataba de lidiar con las ramas menos afortunadas del árbol genealógico. Mi madre se acercó y me apretó la mano debajo de la mesa. Un gesto que pretendía ser reconfortante, pero que se sintió más como una súplica para que no creara problemas, para que no causara líos, para que simplemente aceptara lo que Patricia quería, porque era más fácil que confrontar la crueldad casual que había caracterizado nuestra dinámica familiar desde que tengo memoria. Antes de continuar la historia, por favor suscríbete. Necesito llegar a 1000 suscriptores para poder traerte historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. El patrón había comenzado tan temprano que apenas podía recordar una época anterior, cuando yo tenía 8 años y Vanessa 10, cuando Patricia organizó una fiesta de Navidad y pasó toda la noche señalando lo maravillosamente que Vanessa tocaba el piano, mientras yo me sentaba en un rincón con un libro. Sin mencionar que yo acababa de ganar el concurso regional de ortografía o que mis profesores me habían recomendado para el programa de superdotados. La forma de tocar el piano de Vanessa era mediocre en el mejor de los casos, algo que incluso yo podía reconocer a los 8 años, pero Patricia había contratado a los mejores instructores y el instrumento más caro, y esa inversión necesitaba ser exhibida,
necesitaba ser validada, mientras que mis logros académicos no costaban nada y por lo tanto no significaban nada en el cálculo de valor que gobernaba la visión del mundo de mi tía. La comparación se convirtió en un estribillo constante a lo largo de mi infancia y adolescencia. Cada pequeño logro de Vanessa, celebrado con fiestas elaboradas y regalos caros, mientras que mis éxitos genuinos eran recibidos con asentimientos distraídos y comentarios sobre lo lista para los libros, que era, como si la inteligencia sin riqueza fuera una especie de desafortunada mutación genética que debía ser educadamente ignorada. Cuando Vanessa apenas se graduó de una mediocre universidad privada, con un título en comunicaciones, después de 6 años y 3 cambios de carrera, Patricia le organizó una fiesta en el club de campo y le regaló un Mercedes nuevo, pero cuando yo me gradué summa cum laude de la Universidad Estatal con una doble especialización en 3 años y medio, mientras trabajaba 20 horas a la semana, recibí una tarjeta con $50 y un comentario sobre lo agotada que debía estar por trabajar tan duro, con la implicación de que mi agotamiento era de alguna manera mi culpa, una consecuencia de no tener los recursos que una planificación adecuada y mejores elecciones habrían proporcionado. Mis padres habían hecho lo mejor que pudieron, ambos con trabajos estables de clase media, mi padre en un puesto de gerencia media en una empresa manufacturera y mi madre como enfermera. Pero nunca tuvieron las ventajas de Patricia. Nunca hicieron el tipo de matrimonio estratégico que ella hizo cuando conoció a Richard Thornton en algún evento de caridad y rápidamente se aseguró una posición en un tramo impositivo que cambió todo sobre cómo se movía por el mundo. La brecha financiera se convirtió en un abismo que Patricia blandía como un arma. Cada reunión familiar una oportunidad para recordarnos lo que nos faltaba. Cada regalo para mí y mi hermano menor cuidadosamente calculado para ser un poco menos de lo que gastaba en Vanessa. Cada invitación supeditada a nuestra disposición a desempeñar nuestros roles asignados en su jerarquía social, cuidadosamente construida. Recuerdo haber sido excluida de los 16 años de Vanessa porque Patricia dijo que era demasiado sofisticado para primas más jóvenes, aunque yo solo tenía 14 años y era perfectamente capaz de asistir a una fiesta. Pero 2 años después, cuando necesitó ayuda para preparar una recaudación de fondos, de repente era lo suficientemente mayor para ser útil, lo suficientemente mayor para pasar 6 horas arreglando bolsas de regalo y colocando sillas mientras Vanessa se peinaba. El mensaje siempre fue claro y nunca explícitamente declarado. Yo existía en el mundo de Patricia para cumplir una función, ser útil cuando se necesitaba e invisible cuando no, para proporcionar el contraste que hacía que Vanessa se viera mejor en comparación, ser el ejemplo de lo que sucedía cuando no te casabas bien, o no planificabas adecuadamente, o no tenías el buen juicio de nacer en mejores circunstancias. 2 semanas antes de la boda, Patricia me llamó directamente en lugar de pasar por mi madre, lo que debería haber sido mi primera advertencia de que las exigencias estaban a punto de escalar más allá de lo que incluso la obligación familiar podría excusar razonablemente. He estado pensando en el flujo del servicio, dijo sin preámbulos, su voz con esa eficiencia enérgica que usaba al delegar tareas a personas que consideraba personal, y te vamos a necesitar todo el día, no solo en la hora del cóctel. La empresa de catering proporciona el personal de cocina, pero necesitamos a alguien que coordine el servicio en el salón, se asegure de que el champán siga fluyendo, se encargue de la mesa de regalos, ese tipo de cosas. Yo estaba de pie en la cocina de mi apartamento, rodeada de pilas de material de investigación y tazas de café de 3 días, tratando de calcular cuántas horas necesitaría pedir libres tanto de mi ayudantía como de mi trabajo de tutoría nocturno.
y el número seguía creciendo con cada responsabilidad adicional que Patricia añadía a la lista. No estoy segura de poder tomarme todo el día, dije, intentando mantener la voz firme aunque sentía que la ira comenzaba a crecer en mi pecho, caliente y familiar. Tengo estudiantes que dependen de las sesiones de tutoría y la doctora Morrison me necesita en el laboratorio esa semana para la fase de análisis de datos. Patricia hizo un sonido que podría haber sido una risa si hubiera contenido algo de humor real. Seguro que pueden arreglárselas sin ti por un día. Es la boda de tu prima. Es importante. Y sinceramente creo que no. Estás viendo la oportunidad que esto representa para ti. Ahí estaba esa palabra otra vez. Oportunidad. Como si ser tratada como personal contratado por mi propia familia fuera algún tipo de regalo por el que debería estar agradecida. Significaría mucho para Vanessa, continuó Patricia, y supe que este era el cierre, el llamamiento a la lealtad familiar que se suponía que me haría olvidar que Vanessa apenas me había hablado en 3 años, excepto para hacer comentarios despectivos sobre los estudiantes de posgrado y su falta de experiencia en el mundo real. Y por supuesto, no se trata de pagarte, eres familia, pero piénsalo como una oportunidad de hacer contactos, como dije antes. Conocerás a gente que podrían ser contactos valiosos. La suposición de que debía donar un día entero de mi tiempo, sacrificar ingresos que necesitaba desesperadamente, interrumpir un trabajo que realmente importaba para mi futuro, todo por la vaga promesa de conocer a gente del círculo social de Vanessa que me vería exactamente como lo que me estaban posicionando. La pariente pobre, haciendo trabajo de servicio, hizo que algo se rompiera dentro de mí. Pero mi madre ya me había llamado 2 veces esa semana, con la voz tensa por el estrés, pidiéndome que por favor lo hiciera, que no complicara las cosas, que recordara que la familia era importante incluso cuando la familia no nos trataba como merecíamos. Y yo estaba tan cansada de ser la que siempre tenía que ser comprensiva, la que siempre tenía que ceder, la que siempre tenía que tragarse el dolor y la humillación por el bien de mantener la paz. Está bien, me oí decir, la palabra con un sabor amargo en mi lengua. Estaré allí. El alivio de Patricia fue audible y completamente egocéntrico, sin reconocer lo que estaba sacrificando. Solo una transición inmediata a la logística sobre qué debía ponerme, cuándo debía llegar, y un recordatorio de que me asegurara de lucir presentable, porque las apariencias importaban en un evento como este. Después de colgar, me quedé de pie en mi cocina durante mucho tiempo, mirando el material de mi tesis esparcido por la encimera, evidencia física de un trabajo sobre el que Patricia nunca había preguntado, logros que nunca había reconocido, un futuro que ni siquiera podía imaginar que estaba construyendo, porque existía muy lejos de su entendimiento de quién se me permitía ser en su mundo. El Thornton Country Club se asentaba en 200 acres de terrenos cuidados a las afueras de la ciudad, todos céspedes ondulantes y jardines prístinos, y una casa club que parecía haber sido importada piedra por piedra de alguna finca europea. Y al subir por el largo camino de entrada, esa mañana, sentí que mi estómago se retorcía con una náusea que no tenía nada que ver con la hora temprana y todo que ver con lo que estaba a punto de soportar. Aparqué en el estacionamiento de servicio, como Patricia me había indicado, no en el de invitados, y este pequeño detalle se sintió como un golpe físico, aunque sabía que vendría. Esta separación literal entre las personas que importaban y las personas que las servían. Patricia había dejado el uniforme en una funda de ropa en mi apartamento 3 días antes. Pantalones negros y una camisa blanca de botones impecable con un chaleco negro. Atuendo de camarera profesional que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de supermercado, pero que seguía siendo inconfundiblemente un uniforme, marcándome inconfundiblemente como personal. Me cambié en el baño de la entrada de servicio.
viéndome en el espejo y apenas reconociendo a la persona que me devolvía la mirada, alguien que parecía pequeña, disminuida y borrada, alguien que existía solo para cumplir una función. La coordinadora de la boda, una mujer enérgica llamada Michelle, que me trató con la autoridad casual que usaría con cualquier trabajador contratado, me dio mis asignaciones para el día, y noté que nunca me preguntó mi nombre ni me miró a los ojos, y me pregunté si Patricia le habría dicho que era familia, o si ese detalle era demasiado complicado de explicar, demasiado propenso a generar preguntas sobre por qué un miembro de la familia estaba trabajando en lugar de celebrar. Mi tío James, el hermano de mi padre, llegó con su esposa Carol, y vi cómo su rostro registraba confusión cuando me vio en uniforme. Lo vi empezar a acercarse antes de que Carol lo agarrara del brazo y le susurrara algo que lo hizo detenerse, y la lástima en su expresión fue de alguna manera peor que la crueldad casual de Patricia. Vanessa pasó arrasando a última hora de la mañana por algún tipo de emergencia nupcial, pareciendo una princesa en su bata de preparación con el pelo ya parcialmente peinado, y cuando me vio llevando una bandeja de copas de champán a la suite nupcial, de hecho, se rió, un sonido brillante y encantado, como si acabara de presenciar lo más divertido del mundo. «Oh, esto es perfecto», les dijo a sus damas de honor, sin bajar la voz en absoluto. Patricia realmente consiguió que lo hiciera. No pensé que realmente aceptaría, pero supongo que algunas personas harán cualquier cosa por comida gratis y la oportunidad de ver cómo vive la otra mitad. Las damas de honor rieron, esas mujeres que había conocido en varias funciones familiares a lo largo de los años, mujeres que habían mantenido una conversación educada conmigo cuando me presentaron como la prima de Vanessa, pero que ahora me miraban como si fuera un mueble. Mantuve mi rostro neutral y mis ojos bajos, algo que había aprendido de años de soportar la crueldad casual de Patricia, esta habilidad de simplemente desaparecer dentro de mí misma mientras mi cuerpo realizaba los movimientos requeridos. A primera hora de la tarde, me dolían los pies con los zapatos de vestir que Patricia había insistido en que usara, calzado de servicio adecuado lo había llamado, y me dolía. La cara de mantener una expresión neutral y agradable, y ya me habían gritado 2 veces por infracciones menores que ni siquiera estoy segura de haber cometido. Una por colocar las copas de champán en el lado equivocado de un puesto, y otra por no moverme lo suficientemente rápido cuando necesitaba algo de la suite nupcial. El punto de quiebre llegó durante la recepción, cuando el salón de baile estaba lleno de 200 invitados en traje de noche y el champán fluía y el cuarteto de cuerdas tocaba algo clásico y de sonido caro, y yo me movía entre la multitud con una bandeja de entremeses que costaban más por pieza que mi tarifa por hora de tutoría. Patricia me había estado vigilando toda la noche con la atención hipercrítica que normalmente reservaba para escudriñar a los diversos novios de Vanessa, y había sentido sus ojos siguiéndome por la sala varias veces, esperando que cometiera un error lo suficientemente significativo como para justificar cualquier corrección que estuviera guardando. El error, cuando llegó, apenas fue un error, solo un momento de física y mala sincronización, cuando estaba sirviendo bebidas a un grupo de amigas de Patricia cerca de la mesa principal, y alguien se movió de repente, golpeó mi codo, y una sola copa de champán se inclinó, derramando quizás 2 onzas de líquido en el borde de un mantel que ya estaba destinado a la limpieza profesional. Patricia se abalanzó sobre mí antes de que pudiera siquiera dejar la bandeja. Su rostro compuesto en esa expresión de decepción paciente que había perfeccionado durante años de hacer sentir pequeñas a las personas, y su voz se extendió por el área inmediata de una manera que hizo que las conversaciones cercanas flaquearan y las cabezas se volvieran. Esto es exactamente por lo que quería coordinación profesional.
Dijo, no a mí, sino a la mujer que estaba a su lado, alguna amiga o socia de negocios, con un vestido que probablemente costaba lo que yo pagaba de alquiler por 3 meses, hablando como si yo ni siquiera estuviera allí o fuera quizás un objeto incapaz de oír o sentir. Las obligaciones familiares son tan complicadas. Intentas ayudar a alguien, darles oportunidades que de otro modo no tendrían, y ni siquiera pueden manejar una competencia básica. La mujer hizo algún ruido de simpatía. Sus ojos se posaron en mí con una mezcla de lástima y vergüenza ajena, y sentí que mi rostro se sonrojaba de una humillación que iba más allá de la vergüenza hacia algo más oscuro y corrosivo. Abrí la boca para responder, para defenderme, para señalar que el derrame era menor y accidental, y que había estado trabajando durante 7 horas seguidas, cumpliendo tareas que se habían expandido mucho más allá de lo que Patricia había descrito originalmente. Pero las palabras se me atascaron en la garganta, porque sabía que cualquier cosa que dijera solo empeoraría las cosas, solo confirmaría la narrativa de Patricia de que era difícil y desagradecida e incapaz de apreciar lo que se estaba haciendo por mí. En lugar de eso, murmuré una disculpa que supo a veneno, dejé la bandeja con manos que temblaban ligeramente y me retiré al pasillo de servicio detrás de la cocina, donde el verdadero personal de catering tomaba sus descansos, un pasillo iluminado con fluorescentes que olía a solución de limpieza industrial, y donde finalmente pude dejar que mi rostro mostrara lo que sentía. Me apoyé contra la pared y luché contra las lágrimas, que eran en partes iguales, humillación y rabia, mi mente reproduciendo las palabras y el tono de Patricia, y la crueldad casual de hablar de mí como si estuviera presente e irrelevante, como si mis sentimientos y mi dignidad simplemente no fueran factores dignos de consideración. Por un largo momento, consideré seriamente irme, simplemente caminar hasta mi coche y marcharme, y dejar que Patricia explicara mi ausencia como quisiera, pero sabía que eso solo le daría munición, solo confirmaría cada cosa despectiva que alguna vez había pensado sobre mí, solo le demostraría a mi madre que había complicado las cosas como ella temía que lo haría. Así que en lugar de eso, me quedé allí en ese pasillo, respirando cuidadosa y deliberadamente, haciéndome la promesa de que nunca más me pondría en una posición en la que Patricia o cualquier otra persona pudiera tratarme de esta manera, que esta humillación sería la última que aceptaría, que construiría una vida tan exitosa e independiente y completa que su opinión y su aprobación y su versión de la oportunidad se volverían completamente irrelevantes para mi sentido de valía o mi medida de éxito. Lo que Patricia no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, porque yo había guardado un cuidadoso silencio al respecto por razones que mezclaban superstición con privacidad y un profundo deseo de mantener las partes más importantes de mi vida separadas de su juicio, era que mientras servía champán, con un uniforme que me marcaba como inferior, estaba a 3 meses de defender una tesis doctoral en optimización de logística computacional que ya había atraído el interés de múltiples líderes de la industria que realmente entendían su valor. Mi investigación se centraba en la eficiencia de la cadena de suministro en la distribución farmacéutica, un campo especializado que se encontraba en la intersección de la ciencia de datos, la economía de la salud y la gestión de operaciones, y durante los últimos 18 meses había desarrollado un algoritmo que podía reducir los costos de entrega de medicamentos hasta en un 40%, mientras mejoraba la velocidad y la fiabilidad, un trabajo que había llamado la atención de varias importantes firmas de consultoría y compañías de atención médica que me habían estado cortejando desde que presenté los hallazgos preliminares en una conferencia en Boston
el otoño anterior. Ya tenía en mis manos 3 ofertas de trabajo formales, la más baja comenzando en $165,000 y la más alta en $185,000, puestos que habrían hecho risible la charla condescendiente de Patricia sobre oportunidades de networking si hubiera tenido algún interés en explicar la realidad de mi trayectoria profesional a alguien que ya había decidido que yo valía menos que el personal al que realmente pagaba. El networking que Patricia imaginaba que yo necesitaba, sus amigos del club de campo y socios de negocios que trataban a los trabajadores de servicio como invisibles, estaba tan alejado de las conexiones profesionales reales que yo había estado construyendo que existía en un universo completamente diferente. Porque mientras ella planeaba la elaborada boda de Vanessa, yo me correspondía con el ex cirujano general sobre una colaboración. Tenía reuniones de café con capitalistas de riesgo interesados en tecnología de la salud y recibía correos electrónicos de reclutadores de McKinsey y Deloitte que querían discutir puestos de analista senior que venían con bonos de firma más grandes que el salario anual de mi madre. Había mantenido todo esto en secreto, en parte porque hablar de un trabajo inacabado se sentía como tentar al destino, como si pudiera echarle mal de ojo a la defensa de la tesis o sabotear de alguna manera el cuidadoso progreso académico y profesional que había estado haciendo, pero sobre todo porque había aprendido durante años de desdén de Patricia que compartir mis logros con este segmento particular de mi familia solo invitaba a la comparación con Vanessa o al descarte como algo menos legítimo que cualquier marcador convencional de éxito que ellos entendieran. Mis padres lo sabían. Por supuesto, habían celebrado cada hito con el tipo de reconocimiento orgulloso que hacía que su limitado apoyo financiero se sintiera más valioso que toda la riqueza de Patricia, pero les había pedido que mantuvieran los detalles en privado de la familia extendida hasta que todo estuviera finalizado, hasta que el título fuera realmente conferido y el trabajo realmente comenzara. Y ellos habían respetado esa petición, aunque sabía que mi madre especialmente quería compartir noticias que demostraran el valor de su hija a parientes que habían pasado años sugiriendo lo contrario. De pie en ese pasillo de servicio con mi rostro aún caliente por la humillación pública de Patricia, me aferré al conocimiento de mi doctorado, casi completado como un talismán contra su crueldad, recordándome que en 3 meses defendería mi tesis, en 4 meses me graduaría, en 5 meses comenzaría un puesto que pagaba más de lo que Patricia probablemente imaginaba que alguien como yo podría ganar, y que la opinión de alguien que medía el valor en membresías de clubes de campo y etiquetas de diseñador se volvería completamente irrelevante para cualquier medida de éxito que realmente importara a la... Mañana siguiente hubo un brunch familiar en casa de Patricia, una de esas reuniones post-boda que había planeado como una extensión de la celebración, y mi madre había insistido en que asistiera a pesar de mi fuerte preferencia por no volver a ver a ninguna de esas personas, citando la obligación familiar y el hecho de que mi ausencia sería notada y comentada de maneras que de alguna manera se reflejarían negativamente en ella. Llegué cansada y todavía cargando el residuo emocional de la humillación de la noche anterior. Mi cuerpo dolorido por 7 horas de trabajo físico, que ninguno de ellos reconocería como tal, y encontré la casa llena de parientes y amigos cercanos, picoteando de un elaborado buffet de catering, que probablemente había costado más de lo que yo ganaría en un mes de trabajo como asistente de enseñanza. Patricia presidía la sala, todavía con el brillo de una anfitriona exitosa, aceptando cumplidos sobre la boda con la modesta gracia de alguien que había orquestado algo verdaderamente especial, y cuando me vio, no me dio las gracias, ni reconoció el trabajo que había hecho, ni siquiera ofreció la cortesía básica de preguntar cómo me sentía. En cambio, se lanzó a una crítica de mi desempeño
que enmarcó como retroalimentación constructiva, diciéndome delante de mi madre y dos de sus amigas que me había visto abrumada por las responsabilidades y que la próxima vez debería hablar si algo era demasiado para mí, en lugar de luchar con un estrés visible, como si mi agotamiento y frustración hubieran sido fallos personales en lugar de respuestas razonables a demandas irrazonables. Vanessa apareció desde la cocina con una mimosa en la mano, todavía disfrutando de la atención de recién casada, y se unió a la evaluación de su madre con la crueldad casual que le salía tan natural a ambas, diciendo algo sobre cómo servir realmente no era para todos, y que se necesitaba un conjunto de habilidades especiales para que pareciera sin esfuerzo, con la implicación clara de que a mí me faltaba cualquier cualidad que separara a un ayudante adecuado de uno bueno. Me quedé allí absorbiendo sus críticas, con una expresión en blanco, que había aprendido a llevar como una armadura, sin decir nada, porque sabía que defenderme solo invitaría a más juicio, solo les daría más munición, solo confirmaría su creencia de que era difícil y demasiado sensible e incapaz de aceptar la retroalimentación con elegancia. Mi madre parecía incómoda, pero no dijo nada, atrapada como siempre entre la lealtad hacia mí y su deseo de mantener la paz con su hermana más rica, y sentí un destello de frustración por su complicidad, aunque entendía la complicada dinámica familiar que dificultaba su intervención. Me quedé exactamente 45 minutos, el tiempo suficiente para que mi partida temprana no pudiera ser llamada grosera, pero lo suficientemente corto como para no tener que soportar mucho más de su compañía. Y cuando me fui, sentí una sensación de alivio tan profunda que fue casi física, como si hubiera estado conteniendo la respiración bajo el agua y finalmente hubiera salido a la superficie. Conduje de vuelta a mi pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, de vuelta a mi vida real, con mi investigación y mis amigos de verdad, y mi futuro que no tenía nada que ver con la versión de oportunidad de Patricia. Y me hice una promesa silenciosa de que usaría cada pizca de ira y humillación de este fin de semana como combustible, que canalizaría todo lo que sentía en el empujón final para completar mi tesis, que tomaría cada palabra despectiva y mirada condescendiente y la transformaría en motivación para construir algo tan exitoso e independiente que sus opiniones se volverían no solo irrelevantes, sino absurdas. Pasé el resto de ese domingo trabajando en el capítulo 6 de mi tesis, perfeccionando el algoritmo que eventualmente se convertiría en la base de mi reputación profesional, y con cada hora que pasaba en un trabajo que realmente importaba, sentí que la humillación del fin de semana se reducía a algo más pequeño y manejable, algo que dolía menos, porque sabía que era temporal, algo que podía soportar, porque sabía exactamente cuán temporal sería. 3 meses después, estaba de pie en un pequeño auditorio de la universidad frente a un panel de 4 profesores que determinarían si 5 años de investigación y análisis e innumerables noches sin dormir culminarían en las 3 letras que cambiarían todo sobre cómo el mundo me veía y cómo me veía a mí misma. Y defendí mi tesis sobre la optimización de la logística computacional en las cadenas de suministro farmacéuticas con una claridad y confianza que provenían en parte de saber que el trabajo era genuinamente excelente y en parte de haber canalizado 3 meses de ira y humillación en una preparación tan exhaustiva que podría haber respondido a sus preguntas en sueños. La defensa duró 2 horas y 14 minutos. Y cuando el presidente del comité me pidió que saliera mientras deliberaban, me quedé en el pasillo con mi asesora, la doctora Richardson, que me había guiado a través de todo el proceso doctoral, y me dijo que nunca había visto una defensa tan sólida, que debería estar orgullosa independientemente del resultado, aunque no tenía ninguna duda de cuál sería ese resultado.
Me llamaron de nuevo después de 12 minutos y el presidente del comité dijo: «Felicidades, doctora». Y sentí que algo cambiaba fundamentalmente en mi pecho, una combinación de alivio y triunfo, y la repentina cristalización de una identidad por la que había estado trabajando tanto tiempo que había empezado a sentirse teórica en lugar de alcanzable. Mis padres vinieron a la pequeña cena de celebración esa noche en un restaurante cerca del campus, y mi padre lloró, lo cual casi nunca hacía, y mi madre no dejaba de llamarme doctora con un énfasis orgulloso que me hacía reír incluso mientras mis propios ojos se llenaban de lágrimas. Y mis amigos más cercanos del programa de doctorado estaban allí, personas que me habían apoyado en cada etapa de la investigación y que entendían exactamente lo que este logro significaba de maneras que Patricia y Vanessa nunca podrían o querrían entender. No invité a nadie del lado de la familia de Patricia y no lo publiqué en las redes sociales donde podrían verlo, porque este momento me pertenecía a mí y a las personas que realmente me habían valorado cuando no tenía nada que demostrar, y no estaba interesada en compartirlo con parientes que habían pasado años, dejando claro que mis logros no merecían su atención. 2 semanas después de la defensa, acepté el puesto en Synthesis Health Analytics en Chicago, una prestigiosa firma de consultoría de salud donde mi investigación tenía aplicación directa en el trabajo con sus clientes, y la carta de oferta especificaba un salario inicial de $180,000 más, un bono de firma de $25,000, más beneficios que incluían desde un seguro de salud premium hasta fondos para el desarrollo profesional, números que representaban no solo seguridad financiera, sino la validación de la experiencia que había pasado años desarrollando, mientras Patricia me trataba como mano de obra no cualificada, adecuada solo para servir a sus invitados. Di mi preaviso en mi ayudantía de enseñanza y en mi puesto de investigación de fin de semana. Empaqué mi modesto apartamento de estudiante en el que había vivido durante 4 años y conduje a Chicago en una mañana soleada a principios de septiembre, con todo lo que poseía en un camión alquilado y una sensación de ligereza que no había experimentado en más tiempo del que podía recordar, como si estuviera dejando atrás físicamente no solo una ciudad, sino una versión completa de mí misma que había estado limitada por la percepción limitada de otras personas sobre mi valía. 6 meses después de la boda, vivía en un espacioso apartamento de 2 dormitorios en el barrio de River North en Chicago, con ventanales de suelo a techo que daban al horizonte de la ciudad, el tipo de lugar en el que solía imaginar que vivía la gente exitosa sin llegar a creer del todo que yo sería una de ellas, y cada mañana me despertaba en ese espacio lleno de luz, con un sentimiento de profunda gratitud, de que esta era realmente mi vida ahora, no una fantasía temporal, sino la sólida realidad que había construido a través de años de trabajo, que Patricia nunca se había molestado en notar o valorar. Synthesis Health Analytics había sido todo lo que los materiales de reclutamiento prometían, y más, un entorno de ritmo rápido, donde mi experiencia especializada en la optimización de la cadena de suministro farmacéutica no solo era apreciada, sino activamente buscada, donde los socios principales pedían mi opinión en reuniones con clientes y mis análisis daban forma directamente a recomendaciones multimillonarias, y a los 4 meses de empezar, me habían ascendido de consultora a consultora senior con un aumento salarial correspondiente a $240,000, que se sentía a la vez surrealista y totalmente merecido, dada la complejidad del trabajo que estaba produciendo. La promoción vino con una oficina en una esquina en el piso 23 y mi propio equipo de proyecto dedicado,
Marcadores tangibles de respeto profesional que contrastaban fuertemente con la forma en que Patricia me había tratado como intercambiable con el personal de servicio contratado. Y me encontré pensando en ese contraste durante momentos de tranquilidad en mi escritorio, maravillándome de cuán completamente se habían transformado mis circunstancias, mientras ella, presumiblemente, continuaba creyendo que yo todavía estaba luchando en la escuela de posgrado, sin más perspectivas que la oscuridad académica. Estaba trabajando con clientes de toda la industria de la salud, importantes fabricantes farmacéuticos y sistemas hospitalarios y administradores de beneficios farmacéuticos, ayudándoles a optimizar sus operaciones logísticas de maneras que ahorraban millones en costos mientras mejoraban el acceso de los pacientes a medicamentos críticos. Y el trabajo se sentía genuinamente significativo de maneras que iban más allá de la excelente compensación. Me daba la sensación de que mi experiencia estaba contribuyendo a algo más grande que solo los márgenes de beneficio corporativos. Mis colegas eran personas brillantes y motivadas que me trataban como una igual intelectual, que me invitaban a almorzar y a happy hours y a reuniones sociales de fin de semana, que crearon el tipo de comunidad profesional que siempre había imaginado, pero que no había experimentado del todo durante los años aislados de la investigación doctoral. Y entablé amistad con varios otros consultores senior que se convirtieron en verdaderos amigos fuera del trabajo, personas que no sabían nada sobre Patricia o Vanessa, o la humillación de la boda, porque ese capítulo de mi vida no tenía relevancia para la persona en la que me estaba convirtiendo en Chicago. Las oportunidades de networking que Patricia había ofrecido como justificación para el trabajo, no remunerado en la boda de Vanessa, la promesa de conocer gente importante y hacer conexiones valiosas, se habían materializado en mi vida profesional real sin ninguna ayuda de su círculo social, porque resultó que la experiencia genuina y la competencia demostrable creaban sus propias oportunidades de networking mucho más valiosas que cualquier cosa que las conexiones de su club de campo pudieran haber ofrecido. Amueblé mi apartamento con cuidado, invirtiendo en piezas de calidad que reflejaban mi propio gusto. En lugar de tratar de impresionar a nadie, creé una oficina en casa, donde podía trabajar cómodamente en las ocasionales tardes o fines de semana, cuando los plazos de los proyectos exigían horas extra. Y establecí una vida en Chicago que se sentía auténticamente mía, de maneras que mi existencia en la escuela de posgrado nunca lo había hecho, construida sobre mi propio logro, en lugar de conexiones familiares heredadas o posicionamiento social. Mantuve un contacto mínimo con la familia extendida durante esos meses, respondiendo cortésmente a las llamadas semanales de mi madre, pero manteniendo las conversaciones centradas en su vida, en lugar de proporcionar actualizaciones detalladas sobre la mía. Y nunca mencioné la promoción, o el aumento de sueldo, o el apartamento, o ninguno de los reconocimientos profesionales que estaba recibiendo, porque había aprendido que compartir mis éxitos con mi madre inevitablemente significaba que esos detalles llegarían a Patricia, y no estaba interesada en darle la oportunidad de descartarlos o minimizarlos, o encontrar alguna manera de hacer que mis logros trataran sobre su juicio de su adecuación. 8 meses después de empezar mi puesto en Synthesis Health Analytics, fui invitada a presentar en la Cumbre de Innovación de la Cadena de Suministro de la Salud en Boston, una importante conferencia de la industria que atraía a ejecutivos y líderes de opinión de todos los sectores farmacéuticos y de logística sanitaria. Y la invitación llegó porque un estudio de caso que había escrito sobre la implementación de modelos predictivos para la distribución de vacunas había sido publicado en el Journal of Healthcare Operations Management, una publicación revisada por pares, que se consideraba el estándar de oro en el campo y representaba exactamente el tipo de cruce académico-industrial que validaba mi decisión de seguir la investigación aplicada
en lugar de los puestos académicos tradicionales. La presentación en la conferencia estaba programada para un espacio de 90 minutos en el salón principal. No una sesión paralela, sino una presentación destacada que atraería a varios cientos de asistentes, y pasé 3 semanas preparando diapositivas y ensayando la exposición, porque sabía que este era el tipo de visibilidad que podría establecerme como una experta reconocida en lugar de solo una consultora competente. La diferencia entre ser alguien que hace un buen trabajo y alguien cuyo nombre la gente conoce cuando necesitan a la mejor persona en el campo. Volé a Boston un martes por la mañana a principios de abril y los organizadores de la conferencia habían arreglado el alojamiento en el hotel del evento y cubierto todos los gastos, tratándome con un nivel de cortesía profesional que todavía se sentía notable en comparación con los años de pobreza de la escuela de posgrado, cuando había tenido que presupuestar cuidadosamente cada cuota de inscripción a conferencias y compartir habitaciones de hotel baratas con otros estudiantes para poder asistir a reuniones académicas mucho más pequeñas. La presentación fue mejor de lo que esperaba. La audiencia estaba comprometida y hacía preguntas sofisticadas que indicaban que realmente habían seguido la complejidad técnica de la metodología, y después se me acercaron al menos 2 docenas de personas que querían discutir posibles aplicaciones en sus organizaciones o simplemente decirme que habían encontrado el trabajo perspicaz, incluyendo a una vicepresidenta senior de uno de los mayores fabricantes farmacéuticos del país, que me entregó su tarjeta y dijo que deberíamos hablar sobre oportunidades de consultoría, porque estaban luchando exactamente con los desafíos de la cadena de suministro que yo había abordado. A las 3 semanas de la conferencia, tenía invitaciones para hablar en otros 2 eventos de la industria y una solicitud de entrevista de Healthcare Innovation Quarterly, una publicación comercial que perfilaba a líderes emergentes y enfoques innovadores en el sector de la salud, y la entrevista se publicó en su edición de junio con una foto profesional y un reportaje de 2 páginas que me citaba extensamente sobre el futuro de la logística farmacéutica y me identificaba como una de las expertas jóvenes más prometedoras del campo que aporta rigor académico a los desafíos prácticos de la industria. Seguí manteniendo un contacto mínimo con el lado de la familia de Patricia durante este período. Mi vida en Chicago se sentía cada vez más separada de la dinámica familiar que había definido mis primeros años. Y nunca mencioné la presentación en la conferencia, ni la publicación en la revista, ni el perfil en la publicación comercial a mi madre, porque esos logros existían en una esfera profesional que no tenía nada que ver con la validación familiar y todo que ver con el respeto de las personas cuyas opiniones realmente tenían peso en mi campo, personas que me evaluaban en función de la calidad de mi trabajo en lugar de sus nociones preconcebidas sobre mi valor en relación con alguien como Vanessa. Mientras yo construía mi vida profesional en Chicago, y establecía mi reputación en la optimización de la cadena de suministro de la salud, Patricia y su esposo Richard estaban lidiando con un tipo de transformación muy diferente, aunque no conocería los detalles hasta mucho después, cuando el panorama completo se aclaró a través de una combinación de las actualizaciones renuentes de mi madre e información que surgió durante eventos posteriores. El negocio de Richard, una empresa de distribución farmacéutica de tamaño mediano que había proporcionado la base de su riqueza y financiado el estilo de vida que Patricia había blandido como un arma para establecer su superioridad sobre mis padres de clase media, enfrentaba serios desafíos por la consolidación del mercado y los cambios regulatorios que estaban exprimiendo los márgenes de ganancia en todo el sector. Y aunque no estaban en peligro inmediato de bancarrota o de perder su casa o algo tan dramático, la cómoda suposición de una seguridad financiera infinita que había sustentado la condescendencia de Patricia durante décadas, de repente parecía mucho menos cierta.
La empresa había sido rentable durante años a través de una combinación de relaciones regionales y prácticas operativas que funcionaban bien en un entorno menos competitivo. Pero los distribuidores nacionales más grandes se estaban expandiendo a su territorio con economías de escala que la operación de Richard no podía igualar, y las nuevas regulaciones sobre la transparencia de la cadena de suministro farmacéutica requerían inversiones en tecnología y medidas de cumplimiento que eran costosas de implementar y recortaban directamente los márgenes que habían sostenido su estilo de vida. Richard estaba en sus 60 y tantos años y había estado hablando de planificación de sucesión y jubilación gradual, quizás vendiendo el negocio a un competidor más grande o pasándolo a una gestión profesional mientras conservaba la propiedad, pero esos planes asumían que la empresa mantendría su valor y rentabilidad. Y la trayectoria actual amenazaba a ambos, con varios posibles compradores que habían expresado interés en años anteriores, ahora señalando la compresión de márgenes y las ineficiencias operativas como razones para reducir sustancialmente sus ofertas o retirar el interés por completo. Patricia, que nunca había trabajado fuera de casa y cuya identidad estaba profundamente ligada a la posición social que la riqueza de Richard proporcionaba, estaba viendo cómo su seguridad financiera se erosionaba sin tener ninguna habilidad profesional o experiencia que pudiera ayudar a abordar la situación. Y por primera vez en décadas se enfrentaba a la posibilidad de que el estilo de vida que había dado por sentado pudiera requerir un sacrificio o ajuste real, que la superioridad sin esfuerzo que había proyectado sobre personas como mis padres podría haber sido construida sobre una base menos estable de lo que había creído. Vanessa no estaba ayudando, habiéndose casado con un hombre de un entorno social similar, cuyo propio negocio familiar enfrentaba presiones comparables, y sus gustos caros y expectativas de mantener un cierto estilo de vida estaban añadiendo tensión financiera en lugar de alivio. Con Patricia y Richard todavía subsidiando varios aspectos de la vida de su hija, de maneras que se estaban volviendo cada vez más difíciles de sostener. Me enteré más tarde de que Richard había estado consultando con varios asesores de negocios y contactos de la industria, tratando de encontrar soluciones, buscando formas de modernizar las operaciones, mejorar la eficiencia y competir más eficazmente con los distribuidores más grandes. Y múltiples personas aparentemente le habían dicho que lo que realmente necesitaba era experiencia en la optimización de la cadena de suministro farmacéutica, alguien que entendiera tanto la logística operativa como el entorno regulatorio y pudiera realizar un análisis exhaustivo de dónde existían las ineficiencias y cómo abordarlas. Pero esa experiencia especializada era cara y difícil de encontrar, porque requería una combinación de conocimiento técnico y experiencia en la industria que muy pocos consultores poseían. Patricia descubrió mi identidad profesional de la manera más mundana posible, a través de una copia de Healthcare Innovation Quarterly que Richard trajo a casa de una reunión de negocios, donde alguien había hecho referencia a un artículo sobre la optimización de la cadena de suministro farmacéutica, y me dijo más tarde que había estado hojeando la revista distraídamente mientras Richard estaba en una llamada telefónica, sin prestar realmente atención, hasta que vio una fotografía que le resultó inquietantemente familiar, y el shock del reconocimiento cuando se dio cuenta de que estaba viendo una foto profesional mía. Su sobrina, a la que había visto por última vez con un uniforme de camarera y llevando bandejas de champán en la boda de Vanessa, fue aparentemente tan profundo que de hecho jadeó en voz alta y tuvo que leer el artículo que la acompañaba 3 veces antes de poder procesar completamente lo que estaba viendo. El artículo me identificaba como la doctora Emily Chen, consultora senior en Synthesis Health Analytics, y me citaba extensamente
sobre las tendencias emergentes en la logística farmacéutica y la transparencia de la cadena de suministro, usando un lenguaje y demostrando una pericia que dejaban claro que no se trataba de un puesto de nivel de entrada o un logro menor, sino de una autoridad profesional significativa, exactamente en el campo en el que Richard necesitaba ayuda desesperadamente. Y Patricia admitió más tarde que su primera reacción fue de total incredulidad, una certeza de que tenía que ser una persona diferente, con el mismo nombre, porque la sobrina que conocía era una estudiante perpetua que había estado agradecida por la oportunidad de servir bebidas y ganar experiencia en una boda familiar, no alguien que había obtenido un doctorado, construido una respetada carrera de consultoría y sido perfilada en publicaciones de la industria como una experta emergente. Le mostró el artículo a Richard, quien aparentemente lo miró fijamente durante un largo rato, antes de hacer varias preguntas sobre si estaba segura de que era la misma Emily, si realmente había completado un doctorado, si era una publicación legítima y un puesto real. Y Patricia se encontró en la extraña posición de tener que confirmar que sí. Su sobrina, a la que había tratado esencialmente como mano de obra no cualificada, adecuada solo para servir a parientes en eventos familiares, era de hecho el tipo exacto de experta especializada que múltiples asesores de negocios les habían dicho que necesitaban contratar, alguien con credenciales académicas avanzadas y experiencia práctica en la industria de la optimización de la cadena de suministro farmacéutica, que podía analizar sus ineficiencias operativas y recomendar soluciones. Patricia pasó los siguientes días haciendo lo que más tarde describió como investigación, pero que en realidad fue una inmersión profunda en mi historial profesional, impulsada por una mezcla de curiosidad sorprendida y esperanza desesperada, encontrando mi perfil en el sitio web de Synthesis Health Analytics con mis credenciales y publicaciones listadas, descubriendo mi perfil de LinkedIn que documentaba mi educación y progresión profesional y mostraba conexiones con numerosos líderes de la industria, localizando mis artículos de revista publicados y presentaciones en conferencias, y construyendo gradualmente una imagen de éxito profesional que estaba completamente en desacuerdo con la comprensión despectiva que había mantenido de mi valía y potencial. La disonancia cognitiva debe haber sido extraordinaria, reconciliando la imagen de mí en un uniforme de camarera, siendo regañada por errores menores con la foto profesional, las credenciales impresionantes y la respetada experiencia que su investigación reveló. E imagino que hubo un período en el que Patricia tuvo que asimilar la incómoda realización de que se había equivocado profundamente en su evaluación de mis capacidades y que la condescendencia que me había mostrado durante años había estado dirigida a alguien que no solo era competente, sino, de hecho, más profesionalmente consumada en un campo relevante que nadie en su familia inmediata. El descubrimiento también significó enfrentar el hecho de que cuando me había ofrecido oportunidades de networking sirviendo en la boda de Vanessa, yo ya estaba construyendo una red profesional genuina con verdaderos líderes de la industria, que cuando me había tratado como alguien que debería estar agradecida por las conexiones familiares y la exposición a su círculo social, yo estaba operando en esferas profesionales, donde la gente conocía mi nombre por mi experiencia, en lugar de por mis relaciones familiares, y que todo el marco de superioridad que había mantenido se basaba en la ignorancia sobre quién era yo realmente y lo que realmente había logrado. El correo electrónico llegó un martes por la tarde, mientras revisaba los hallazgos preliminares para un cliente del sistema de salud en Milwaukee, y casi lo paso por alto por completo, porque llegó a mi dirección de contacto profesional en lugar de a mi correo personal, y la línea de asunto decía: solicitud de consulta, distribución farmacéutica,
sin ninguna indicación de la identidad del remitente, hasta que lo abrí y vi el bloque de firma que hizo que mi corazón diera un vuelco de una manera que no había anticipado. Patricia Whitmore, en nombre de Whitmore Pharmaceutical Distribution. Me quedé muy quieta en mi escritorio por un largo momento, leyendo el mensaje una vez, luego otra vez y una tercera vez, mientras procesaba tanto lo que decía como lo que tan cuidadosamente no decía. El correo electrónico estaba formateado profesionalmente y escrito en lenguaje de negocios que Patricia claramente se había esforzado en redactar, o posiblemente había hecho que Richard revisara, solicitando servicios de consultoría para optimización operativa y evaluación de cumplimiento normativo para su empresa de distribución farmacéutica, explicando que habían sido referidos a mi experiencia por contactos de la industria y que habían leído mi trabajo publicado y creían que sería una excelente opción para sus necesidades, y preguntando por mi disponibilidad y términos de contratación estándar para un análisis integral de la cadena de suministro. Era perfectamente educado y apropiadamente profesional, exactamente el tipo de consulta inicial que recibía regularmente de clientes potenciales, excepto que provenía de una mujer que 14 meses antes me había entregado un uniforme de camarera y me había dicho que llevar bandejas en la boda de su hija sería una experiencia valiosa y una oportunidad de networking que debería agradecer, que me había gritado delante de los invitados por un error menor y nunca me había agradecido por sacrificar mi tiempo y dignidad para realizar trabajo no remunerado en su evento familiar, que había pasado toda mi vida tratándome como inferior y dejando claro a través de 1000 pequeñas crueldades que yo era la pariente pobre cuya presencia era tolerada en lugar de valorada. Lo que más me impactó fue lo que el correo electrónico no contenía. Ningún reconocimiento de nuestra relación familiar, más allá del apellido compartido, que no podía evitar usar. Ninguna referencia a nuestra historia o a la boda o a cualquier conexión personal, ninguna disculpa o siquiera un reconocimiento pasajero de que solicitar servicios profesionales de alguien a quien habías tratado como personal de servicio podría requerir abordar el comportamiento pasado, solo una consulta de negocios directa que asumía que yo, por supuesto, estaría dispuesta a ayudar, porque eso es lo que hace la familia. O quizás porque genuinamente no reconocía que tratarme como empleada contratada y luego pedirme que proporcionara una consulta experta podría ser experimentado como algo más que una solicitud normal. Sentí un extraño cóctel de emociones mientras miraba ese correo electrónico. Vindicación, ciertamente. La aguda satisfacción de ver mi valía profesional reconocida por alguien que la había despreciado tan a fondo, pero también ira por la presunción de que podía simplemente contactarme como si nada hubiera pasado, una amarga diversión por el cambio de roles que la tenía buscando mi experiencia en lugar de ofrecerme oportunidades, y debajo de todo un dolor más profundo de que incluso ahora, incluso al pedir mi ayuda, no podía obligarse a reconocerme como una persona a la que había agraviado en lugar de solo un recurso profesional al que necesitaba acceder. Guardé el correo electrónico en una carpeta sin responder, cerrando mi portátil y recostándome en mi silla, mientras contemplaba qué respuesta, si alguna, merecía esta solicitud y qué significaba que la vindicación que había imaginado, en términos abstractos, durante esos largos meses de trabajo de tesis, hubiera llegado a mi bandeja de entrada, vistiendo el insípido lenguaje profesional de una consulta de negocios. Dejé el correo electrónico inicial de Patricia sin responder durante una semana entera, continuando con mi trabajo y mi vida habitual, mientras ese mensaje permanecía en mi bandeja de entrada como una pequeña piedra cuyo peso podía sentir, pero que no estaba lista para recoger y examinar. Y me dije a mí misma que simplemente estaba demasiado ocupada con compromisos de clientes para responder de inmediato, aunque la verdad era que necesitaba tiempo para procesar lo que sentía
y decidir qué tipo de respuesta merecía esta situación. Al sexto día después del correo inicial, llegó un segundo mensaje, y el tono había cambiado notablemente de una consulta profesional a algo más urgente, el lenguaje de negocios menos pulido y la solicitud más directa. Realmente necesitaban ayuda pronto, sus problemas operativos se estaban volviendo críticos. Varios asesores habían recomendado específicamente mi experiencia, y esperaba que pudiera priorizar su situación, dada la conexión familiar que ahora de repente recordaba mencionar explícitamente. Borré ese correo electrónico sin responder, volviendo a una llamada de conferencia con un sistema hospitalario en Phoenix. Pero 2 días después, mi asistente Jennifer llamó a la puerta de mi oficina con una expresión que era mitad divertida y mitad preocupada, diciéndome que había recibido 3 llamadas telefónicas esa mañana del mismo número. Una Patricia Whitmore, que decía que era un asunto urgente y seguía preguntando cuándo estaría disponible para hablar con ella personalmente, y Jennifer quería saber si debía seguir tomando mensajes o si había algún problema que necesitara ser atendido. Sentí un rubor de algo que no era exactamente satisfacción, pero se le acercaba. El reconocimiento de que la situación de Patricia aparentemente se había deteriorado de buscar consulta a necesitar ayuda desesperadamente en el lapso de 9 días, que la mujer que se había sentido cómoda gritándome delante de los invitados de la boda y nunca se molestó en agradecerme por horas de trabajo no remunerado, ahora se sentía con derecho a llamar a mi oficina repetidamente y esperar acceso inmediato a mi tiempo y experiencia. Le dije a Jennifer que siguiera tomando mensajes, que respondería cuando mi agenda lo permitiera, y pude ver su expresión curiosa mientras asentía y se iba, claramente preguntándose cuál era la historia detrás de esta insistente llamadora, pero demasiado profesional para preguntar directamente. Esa tarde llegó otro correo electrónico, más corto y escrito de manera más sencilla, diciendo que su negocio enfrentaba serios plazos de cumplimiento y presiones competitivas, que a Richard le habían dicho múltiples fuentes que yo era la mejor consultora de la región para sus necesidades específicas, y que ella realmente esperaba que pudiéramos conectar pronto para discutir cómo podrías ayudarnos, ayudar a la familia durante este momento difícil. La última frase insertada con una transparencia que habría sido conmovedora si no viniera de alguien que había pasado décadas dejando claro que la obligación familiar solo corría en una dirección. Me senté con mi portátil abierto, el cursor sobre el botón de responder, sintiendo la complejidad total de este momento. La vindicación de ser necesitada por alguien que me había despreciado, la ira por la presunción de que simplemente ayudaría porque somos familia, el amargo reconocimiento de que Patricia me valoraba ahora solo porque tenía algo que ella quería, y debajo de todo, una pregunta más profunda sobre qué tipo de persona quería ser en esta situación, si usaría esta ventaja para una venganza mezquina o si podría encontrar una respuesta que honrara tanto mi integridad profesional como mi propio sentido de la justicia. Llamé a Marcus Chen, mi antiguo asesor de tesis, que se había convertido en un mentor de confianza, y pasé una hora hablando sobre la situación, la historia, la solicitud actual y lo que sentía, y él escuchó atentamente antes de ofrecer una perspectiva que ayudó a aclarar mi pensamiento. No le debía a Patricia un perdón personal o calidez familiar, pero sí me debía a mí misma la integridad de tratar esto como lo que era, un compromiso profesional que debía manejarse profesionalmente independientemente de la historia personal, con límites apropiados y una compensación justa que reflejara mi valor real en lugar de las expectativas de descuento familiar. Esa conversación me ayudó a entender que mi respuesta no debería ser sobre castigar a Patricia, sino sobre afirmar mi valor y mantener mis estándares profesionales.
sobre tratarme a mí misma con el respeto que ella no me había mostrado y establecer términos que reflejaran la realidad en lugar de la distorsionada dinámica familiar que ella siempre había impuesto. Redacté mi correo electrónico de respuesta un jueves por la noche, después de mi última llamada de cliente del día, cuidando de estructurarlo exactamente como lo haría para cualquier consulta de cliente profesional, con términos claros y límites apropiados que reflejaran mi valor real de mercado en lugar de cualquier consideración de relación familiar. El correo electrónico fue breve y profesionalmente cordial. Acusé recibo de su solicitud de consulta, confirmé que sí proporcionaba los servicios que buscaba y describí mis términos de contratación estándar, que incluían mi tarifa horaria de $500 por hora con un compromiso mínimo de 40 horas para la evaluación integral de la cadena de suministro y cumplimiento normativo que había descrito, un contrato formal de consultoría que necesitaría ser ejecutado antes de comenzar el trabajo, y el pago de la tarifa mínima completa de $20,000 requerido por adelantado antes de programar la visita de evaluación inicial. Señalé que mis compromisos actuales con los clientes me harían no estar disponible para comenzar nuevos proyectos durante aproximadamente 6 semanas, pero que podía reservar provisionalmente tiempo en mi agenda si deseaba proceder bajo estos términos, y adjunté mi acuerdo de consultoría estándar como un PDF para su revisión. Leí el correo electrónico 3 veces antes de enviarlo, asegurándome de que el tono no fuera ni cálido ni frío, sino simplemente profesional, el tipo de respuesta que enviaba regularmente a clientes corporativos, porque lo que Marcus me había ayudado a entender era que esto debía ser tratado exactamente como lo que era: una transacción comercial con un cliente que resultaba ser pariente mío, no un favor familiar o una oportunidad de venganza, sino un compromiso profesional con una compensación y límites apropiados. Hice clic en enviar y sentí que algo se asentaba en mi pecho, una claridad que provenía de afirmar mi valor real en términos financieros concretos, en lugar de aceptar el valor disminuido que Patricia siempre me había asignado. Su respuesta llegó en 2 horas, y pude sentir la conmoción irradiando a través del lenguaje profesional que había intentado mantener. No tenía idea de que mis tarifas fueran tan altas. Había asumido que como familia podríamos acordar algo más razonable. Seguramente entendía que ayudar a la familia era diferente de trabajar con clientes corporativos, y no podríamos discutir un arreglo más flexible que tuviera en cuenta sus presiones financieras actuales y nuestra relación. Sentí un destello de ira ante esa palabra flexible, reconociéndola como la misma dinámica que siempre había gobernado nuestras interacciones. La suposición de que yo debía ceder, acomodarme y proporcionar mi trabajo, tiempo y experiencia con descuento o gratis porque la obligación familiar siempre parecía fluir en una sola dirección. Esperé hasta la mañana siguiente para responder, manteniendo mi respuesta aún más corta. Estas eran mis tarifas estándar de la industria que reflejaban mi experiencia y valor de mercado. No ofrecía descuentos familiares por servicios profesionales. Y los términos que había esbozado no eran negociables, pero entendía si preferían buscar consulta en otro lugar, y les deseaba lo mejor para encontrar un asesor apropiado para sus necesidades. Dije esa última parte con sinceridad, reconociendo que no sentiría ninguna culpa si decidían trabajar con otra persona, porque finalmente había interiorizado lo que debería haber sabido todo el tiempo. Mi valor no estaba determinado por si Patricia me valoraba, y no necesitaba su validación ni su negocio para saber lo que era capaz de proporcionar. La respuesta de Patricia a mi educada pero firme reiteración de los términos tardó 3 días en llegar, y cuando lo hizo, no vino de su dirección de correo electrónico, sino de una cuenta corporativa perteneciente a Richard Whitmore, su esposo,
a quien había conocido quizás media docena de veces a lo largo de los años, en reuniones familiares, donde había sido lo suficientemente agradable, de esa manera distante que tienen los hombres ricos, con los parientes que no consideran lo suficientemente importantes, como para recordar adecuadamente. Su correo electrónico estaba construido con más cuidado que el de Patricia, comenzando con un reconocimiento de mis logros profesionales de los que se había enterado recientemente, expresando un respeto genuino por la reputación que aparentemente había construido en el campo del cumplimiento de la cadena de suministro, y explicando los serios desafíos que su negocio de importación enfrentaba con nuevos requisitos regulatorios y presiones competitivas que amenazaban contratos que habían mantenido durante años. El tono era considerablemente más respetuoso que cualquier cosa que Patricia hubiera enviado, pero la suposición subyacente todavía estaba allí en los párrafos finales. Seguramente, dada nuestra conexión familiar, podría entender sus restricciones financieras actuales. Quizás podríamos discutir un plan de pago en lugar del monto total por adelantado, y si estaría dispuesta a priorizar su evaluación, dada la urgencia de sus plazos de cumplimiento, incluso si no podían cumplir del todo, con el plazo de 6 semanas que yo había propuesto. Leí el correo electrónico 2 veces, reconociendo la estrategia de que Richard se comunicara directamente como una forma de eludir cualquier tensión personal que existiera entre Patricia y yo, y un intento de abordar esto como de un profesional de negocios a otro, de hombre a hombre, por así decirlo, y sentí ese tirón familiar de la obligación social tratando de afirmarse. La voz que decía que tal vez debería ser flexible, tal vez debería ayudar a la familia, aunque nunca me hubieran ayudado. Tal vez estaba siendo mezquina al mantenerme firme en términos que sí parecían altos, cuando realmente lo pensaba. Pero entonces recordé estar de pie en ese pasillo de servicio del club de campo, luchando por no llorar mientras me dolían los pies, y la crueldad casual de mi tía resonaba en mis oídos. Recordé los años de desprecio y comparación y de hacerme sentir menos, y entendí con perfecta claridad que esto no se trataba de venganza o mezquindad, sino de establecer finalmente y de manera definitiva que mi valía era real y no negociable, y no estaba sujeta a un descuento familiar simplemente porque Patricia nunca se había molestado en verla antes de necesitar algo de mí. Respondí a Richard con la misma cortesía profesional que él me había mostrado, agradeciéndole por contactarme y reconociendo los desafíos que había descrito, pero reiterando que mis términos reflejaban las tarifas estándar de la industria para la evaluación integral que necesitaban, que el requisito de pago por adelantado era mi política para todos los nuevos compromisos de clientes, independientemente de la relación, y que mis compromisos actuales de proyectos realmente me impedían comenzar un nuevo trabajo antes del plazo que había indicado, aunque entendía si necesitaban buscar otras opciones de consultoría dadas sus urgentes fechas límite. Mantuve el correo electrónico breve y cortés, sin ofrecer ninguna apertura para una mayor negociación, pero tampoco hostilidad, solo el límite claro de una profesional que sabía exactamente lo que valían su tiempo y su experiencia. 2 días después, Jennifer me avisó por el intercomunicador de mi oficina para decirme que Richard Whitmore estaba en la línea y si quería tomar la llamada, y sentí que mi ritmo cardíaco aumentaba ligeramente mientras le decía que lo pasara, preguntándome qué significaba esta escalada y preparándome para mantenerme firme ante cualquier apelación personal que pudiera hacer. La voz de Richard era cálida cuando respondí, agradeciéndome por tomar su llamada, y pasó los primeros minutos preguntando sobre mi trabajo y expresando lo que parecía un interés genuino en mi trayectoria profesional, el tipo de conversación que nunca habíamos tenido durante esas breves reuniones familiares, porque nunca había valido su atención antes. Y respondí cortésmente
mientras esperaba que llegara al verdadero punto de su llamada. Cuando finalmente pasó a discutir las necesidades de su negocio, su tono se mantuvo respetuoso, pero pude oír la suposición debajo de él, la expectativa de que seguramente, una vez que habláramos de persona a persona, vería la forma de ser más flexible con los términos, particularmente en cuanto al calendario de pagos y la posibilidad de adelantar su proyecto en mi lista de espera, dado lo que él denominó el aspecto familiar de la situación. Le dejé terminar su presentación completa antes de responder, manteniendo mi voz calmada y profesional mientras explicaba que entendía que su situación era urgente, pero que tenía compromisos contractuales con clientes actuales que no podía éticamente defraudar, que mi estructura de tarifas y términos de pago eran consistentes en todos los compromisos y reflejaban el valor de mercado de la experiencia especializada, y que aunque apreciaba la conexión familiar, había aprendido que mantener límites profesionales claros en realidad servía mejor a todos en las relaciones comerciales, independientemente de los lazos personales. Hubo una larga pausa en la línea, y casi pude sentir a Richard recalibrando su enfoque, reconociendo quizás que no iba a ceder como esperaba, y cuando habló de nuevo, su tono había cambiado a algo más resignado, preguntando si al menos podía enviar los documentos del contrato para que pudieran revisar los términos específicos y discutir internamente si podían cumplir con los requisitos que había delineado. Acepté de inmediato, profesional y cortés, diciendo que haría que Jennifer enviara el acuerdo de consultoría estándar en una hora y que estaría encantada de responder cualquier pregunta sobre el alcance del trabajo o los entregables una vez que los hubieran revisado, y terminamos la llamada con el tipo de formalidad educada que enmascaraba el cambio fundamental en la dinámica de nuestra relación. Yo ya no era la pariente despreciada, sino la consultora experta que necesitaban lo suficiente como para aceptar mis términos. El contrato firmado llegó a mi correo electrónico 4 días después con una confirmación de transferencia bancaria por $20,000, y me senté mirando la notificación de pago, sintiendo algo que no era exactamente triunfo, pero se le acercaba, la validación concreta de que mi experiencia tenía un valor cuantificable que ni siquiera Patricia y Richard podían despreciar o minimizar, que había construido algo real y valioso totalmente independiente de su reconocimiento o aprobación. Llegué a la casa de Patricia y Richard un martes por la mañana a finales de octubre, exactamente 6 semanas después de que se firmara el contrato, conduciendo hasta la extensa casa colonial en el suburbio adinerado que había visitado innumerables veces a lo largo de mi vida, pero nunca en circunstancias remotamente parecidas a estas. La casa se veía exactamente como la recordaba, con un paisajismo impecable y esa entrada circular con la fuente central que siempre me había parecido excesiva, pero ahora lo veía todo con otros ojos, llegando en mi Mercedes de leasing en lugar de mi viejo Honda de la universidad, llevando un maletín de cuero que contenía mi tableta y materiales de evaluación, en lugar de llegar con las manos vacías y disminuida. Patricia abrió la puerta ella misma antes de que pudiera tocar el timbre, y la expresión en su rostro era tan compleja que casi sentí pena por ella. Ansiedad y una amabilidad forzada, luchando contra lo que parecía ser un resentimiento residual por necesitarme, por el hecho de que la sobrina, a la que había tratado como personal de servicio, era ahora la consultora experta a la que pagaba $20,000 para salvar su negocio. Se había vestido con esmero para esta reunión, me di cuenta, no con la ropa deportiva cara y casual que solía usar en casa, sino con un atuendo de negocios, un traje de pantalón sastre que indicaba que entendía que se trataba de un compromiso profesional, aunque estuviera ocurriendo en su casa.
Gracias por venir, dijo, y pude oír cuánto esfuerzo le costó adoptar ese tono de cortesía profesional conmigo. Hablarme como lo haría con cualquier consultor en lugar de la pariente prescindible que siempre había sido para ella. Sonreí cortésmente y entré, saludándola con la misma profesionalidad cálida, pero delimitada, que había cultivado con todos mis clientes, dejando claro con mi comportamiento que estaba allí para proporcionar un servicio excelente, pero que nuestra relación durante la duración de este compromiso era de consultora a cliente, nada más íntimo que eso. Richard apareció desde el estudio, con un aspecto genuinamente aliviado de verme, estrechándome la mano con verdadera calidez y agradeciéndome por hacer un hueco en mi agenda, y pude ver que ya había preparado su comedor como un espacio de trabajo temporal, con su portátil y pilas de archivos y manifiestos de envío que contaban la historia de los desafíos de su cadena de suministro. Lo que me sorprendió fue ver a Vanessa allí también, sentada en el extremo de la mesa del comedor con su propio portátil, y la expresión en su rostro cuando me vio era completamente diferente a la superioridad engreída que había lucido en su boda. Parecía apagada, casi avergonzada, incapaz de mirarme a los ojos, mientras ofrecía un saludo tranquilo que carecía de su habitual condescendencia. La saludé con un gesto cortés y pasé al modo profesional de inmediato, preparando mis materiales y abriendo mi cuestionario de evaluación inicial, explicando cómo quería estructurar nuestro tiempo durante los siguientes días para recopilar la información que necesitaba para desarrollar recomendaciones integrales. Patricia merodeaba por el borde de la habitación como si no pudiera entender dónde encajaba en esta dinámica invertida, observando cómo su esposo se sometía a mi experiencia y seguía mis indicaciones para organizar la documentación que había solicitado, y pude sentir sus ojos sobre mí durante esa primera hora, mientras hacía preguntas técnicas detalladas sobre sus procesos de importación, las brechas de cumplimiento normativo y las vulnerabilidades de la cadena de suministro, demostrando la profundidad de conocimiento que me había ganado mi reputación y mis honorarios. El trabajo en sí era genuinamente interesante una vez que nos metimos en él, el tipo de resolución de problemas complejos que siempre me había resultado satisfactorio, y me perdí en el análisis mientras mantenía la conciencia de lo extraña que era toda esta situación, sentada en el comedor de Patricia, recibiendo un pago generoso para resolver problemas que ella no podía resolver, tratada con el respeto y la atención que nunca me había dado cuando solo era su sobrina, demostrando con cada pregunta y observación exactamente cuán equivocada había estado sobre mi valía y mis capacidades. Entregué mi presentación formal en la tercera tarde de la consulta, después de haber pasado los 2 días y medio anteriores realizando una evaluación exhaustiva de las operaciones de su negocio de importación, revisando años de manifiestos de envío, contratos, con proveedores y correspondencia regulatoria, entrevistando a Richard y a su gerente de operaciones sobre los procesos actuales, e identificando las vulnerabilidades sistemáticas que los habían dejado expuestos a los nuevos requisitos de cumplimiento que amenazaban sus contratos más lucrativos. Había configurado mi portátil para proyectar en la gran pared de su comedor, transformando su elegante espacio formal en un lugar de presentación adecuado, y los tres se sentaron frente a mí con una atención que nunca antes había conseguido en esta casa. Richard inclinado hacia adelante con una preocupación concentrada, Patricia al borde de su silla con una ansiedad apenas disimulada, y Vanessa tomando notas en su portátil con una intensidad que sugería que finalmente estaba comprendiendo las serias implicaciones financieras de los problemas de su negocio. Mi presentación fue completa y estructurada profesionalmente, comenzando con un resumen ejecutivo de mis hallazgos
antes de pasar a un análisis detallado de cada problema principal que había identificado. Su excesiva dependencia de una única región de proveedores que creaba un riesgo de concentración, sus procesos de documentación anticuados que no podían cumplir con un escrutinio regulatorio mejorado, su falta de sistemas adecuados de monitoreo de cumplimiento y su fracaso en diversificar sus socios logísticos de manera que proporcionara resiliencia contra las interrupciones de la cadena de suministro que se estaban volviendo cada vez más comunes. Los guié a través de cada problema con explicaciones claras de por qué era importante y cuáles eran las posibles consecuencias si no se abordaban, utilizando ejemplos específicos de sus propias operaciones para ilustrar los riesgos. Y pude ver cómo el rostro de Richard se ponía más serio a medida que reconocía lo cerca que estaban de perder contratos que representaban casi el 40% de sus ingresos anuales. Pero luego pasé a la fase de soluciones de mi presentación, y aquí es donde mi experiencia realmente se mostró, donde los $20,000 que me habían pagado demostraron su valor, porque no solo identifiqué problemas, sino que proporcioné una hoja de ruta completa para solucionarlos con recomendaciones específicas y accionables priorizadas por urgencia e impacto. Había desarrollado un plan de implementación por fases que los llevaría al pleno cumplimiento en 6 meses, fortaleciendo simultáneamente la resiliencia general de su negocio, recomendando sistemas de software específicos para el seguimiento del cumplimiento, presentándoles redes de proveedores alternativos con los que había cultivado relaciones a través de mi trabajo de consultoría, reestructurando sus procesos de documentación para cumplir con los requisitos regulatorios y creando protocolos de monitoreo que evitarían que estas vulnerabilidades se desarrollaran de nuevo. Cada recomendación venía con pasos detallados de implementación, costos estimados, proyecciones de plazos y resultados esperados, el tipo de planificación estratégica exhaustiva que Patricia nunca había imaginado que yo era capaz de hacer cuando me había visto como nada más que mano de obra gratuita para la boda de Vanessa. Observé sus rostros mientras explicaba las soluciones, viendo cómo la expresión de Richard pasaba de la preocupación a un optimismo cauteloso al reconocer que los problemas eran serios pero solucionables. Viendo la mezcla de alivio de Patricia y lo que parecía ser una sorpresa genuina ante la sofisticación de mi análisis, y viendo a Vanessa mirándome con algo que nunca antes había visto en ella, respeto, quizás a regañadientes, pero inconfundiblemente real. Cuando terminé la presentación formal y abrí el turno de preguntas, Richard hizo preguntas inteligentes y detalladas sobre la logística de implementación y los costos, y respondí a cada una con la confianza que provenía de saber que mis recomendaciones eran sólidas y se basaban en una amplia experiencia en la industria. Patricia estuvo más callada durante el periodo de preguntas, pero pude sentir que me observaba con nuevos ojos, viendo finalmente lo que había despreciado durante tantos años, y cuando Richard me agradeció al final y dijo sinceramente que mi evaluación era exactamente lo que necesitaban y que valía cada dólar de mi tarifa, sentí una satisfacción que no tenía nada que ver con la vindicación y todo que ver con haber entregado un trabajo genuinamente excelente que resolvería problemas reales para un cliente, incluso si ese cliente resultaba ser una familia que nunca me había valorado hasta que necesitaron la experiencia que yo poseía. Después de que empaqué mis materiales y Richard transfirió la última cuota de pago que completaba nuestro contrato, Patricia me detuvo en el vestíbulo mientras me preparaba para irme, tocando mi brazo con una vacilación que nunca antes había visto en ella, y preguntando si podíamos hablar en privado por unos minutos, solo las dos, y pude ver en su rostro que esta era la conversación a la que se había estado acercando durante los 3 días que había estado en su casa. Acepté, curiosa a pesar de mí misma,
y la seguí a la sala de estar, donde habíamos tenido innumerables reuniones familiares a lo largo de los años, sentándome en el sofá de color crema, donde una vez derramé jugo de niña y fui regañada mucho más duramente de lo que cualquier error merecía. Patricia se sentó frente a mí en el sillón a juego, con las manos juntas en su regazo en una pose que parecía casi contrita, y comenzó a hablar con una voz más suave que su tono confiado habitual, diciendo que quería reconocer que no siempre me había tratado tan bien como debería, que quizás había sido despectiva a veces, que la situación de la boda en particular podría haberse manejado mejor. Escuché en silencio, manteniendo mi expresión neutral, notando cuán cuidadosamente elegía sus palabras, como su disculpa estaba construida para minimizar su culpabilidad, mientras aún hacía algún gesto de reconocimiento de su error. Nunca me di cuenta de que estabas haciendo un trabajo tan importante, continuó, y ahí estaba, el mensaje implícito de que mi valor para ella estaba condicionado a mi éxito profesional, que merecía un mejor trato ahora porque había demostrado mi valía, según sus estándares, en lugar de porque siempre había merecido respeto básico y dignidad como ser humano, y su sobrina. Habló de cómo siempre había querido lo mejor para todos en la familia, de cómo a veces sus altos estándares la hacían parecer dura, de cómo había estado bajo mucho estrés con los problemas de negocios de Richard y quizás no había sido tan considerada como debería. Cada declaración una justificación envuelta en el lenguaje de la disculpa, y me sentí notablemente tranquila escuchándolo todo, ya no enojada, pero tampoco dispuesta a aceptar este reconocimiento a medias como suficiente. Cuando finalmente hizo una pausa, pareciendo esperar algún tipo de respuesta que nos permitiera seguir adelante, como si esta conversación lo hubiera resuelto todo, tomé aire y hablé con la misma compostura profesional que había mantenido durante toda la consulta. Patricia, aprecio que digas esto, pero necesito que entiendas cómo han sido realmente los últimos años desde mi perspectiva, dije, y le recordé memorias específicas con tranquila precisión. La boda donde me hizo trabajar como mano de obra no remunerada, mientras me trataba como invisible, excepto para criticar mi servicio. Los años de comparaciones con Vanessa, que habían dejado claro que me veía como inferior, las crueldades casuales y los desprecios que se habían acumulado en un patrón de hacerme sentir inútil en mi propia familia. Observé su rostro mientras hablaba, viendo su incomodidad con este nivel de franqueza, su deseo de interrumpir o desviar la conversación, pero seguí hablando, no con ira sino con claridad, asegurándome de que entendiera que esto no se trataba de un incidente, o de estrés, o de altos estándares, sino de un fracaso fundamental en ver mi valor inherente, independientemente de mis logros o de mi utilidad para ella. Me he dado cuenta de que no necesito tu validación o aprobación para saber mi valor, le dije, mirándola a los ojos fijamente. Tengo éxito por mi propio trabajo y habilidades, no por ninguna oportunidad o conexión que tú proporcionaste. Y francamente, la forma en que me has tratado a lo largo de los años ha sido hiriente de maneras que no se pueden arreglar con una conversación ahora que has descubierto que podría serte útil. Patricia pareció genuinamente sorprendida por mi honestidad, quizás esperando gratitud por haberse molestado en disculparse, y pude verla luchar entre la defensa y algo que podría haber sido una reflexión real. Estoy dispuesta a mantener una relación profesional si necesitas mis servicios de consultoría en el futuro. Continué, manteniendo la voz serena. Y estoy dispuesta a ser civilizada en las reuniones familiares.
Pero el tipo de relación familiar cercana en la que me hago vulnerable a tu juicio y crítica, en la que acepto tu trato como algo que simplemente debo soportar por el bien de la armonía familiar, eso no es algo que me interese restaurar a menos que haya un cambio genuino, no solo palabras, sino un comportamiento diferente y sostenido. Pude ver que establecer mis límites no era lo que ella esperaba de esta conversación, que esperaba que yo aceptara su disculpa parcial y siguiéramos adelante con todo resuelto, pero había aprendido demasiado sobre mi propio valor como para conformarme con ese tipo de paz falsa, y me mantuve firme mientras ella procesaba lo que había dicho. Su rostro, mostrando la incomodidad de alguien no acostumbrado a que alguien a quien siempre había visto como inferior en la jerarquía familiar le pidiera cuentas. 4 meses después de esa conversación en la sala de Patricia, recibí un correo electrónico de Richard con el asunto actualización de implementación y agradecimientos. Y al abrirlo, encontré un informe de progreso detallado sobre cómo habían ejecutado las recomendaciones de mi consulta, con métricas que mostraban que sus problemas de cumplimiento se habían resuelto y que habían logrado retener todos sus contratos principales e incluso expandirse a 2 nuevas relaciones con proveedores con los que yo los había conectado. Me agradeció de nuevo por el trabajo que había hecho y mencionó casi de pasada al final que Patricia le pidió que me transmitiera sus saludos y su aprecio por mi profesionalismo durante todo el compromiso. Noté que ella no me había enviado un correo electrónico directamente, y lo reconocí como probablemente apropiado dadas las barreras que había establecido, una señal de que al menos estaba intentando respetar los límites que yo había fijado, aunque una transformación genuina todavía fuera un trabajo en curso. Durante los meses siguientes, hubo correos electrónicos ocasionales de ella, siempre breves y respetuosos, preguntando cómo estaba o mencionando noticias familiares, sin ninguna de la condescendencia o crítica implícita que había caracterizado su comunicación durante años. Y aunque permanecí cordialmente distante en mis respuestas, reconocí internamente que esto representaba más cambio del que realmente esperaba de alguien tan arraigada en sus patrones como siempre había sido Patricia. Mi madre me contó durante una de nuestras llamadas telefónicas regulares que Patricia había estado inusualmente callada en las recientes reuniones familiares, menos rápida para ofrecer sus opiniones sobre las decisiones de los demás, y que me había mencionado varias veces con lo que sonaba a orgullo genuino cuando otros parientes preguntaban por mi carrera, un cambio que a mi madre le pareció sorprendente y alentador, aunque evitó cuidadosamente presionarme para que me reconciliara más plenamente. Me sentí satisfecha al oír esto, pero no vindicada de manera triunfal, porque había aprendido a través de toda esta experiencia que mi valía nunca había dependido realmente del reconocimiento de Patricia, que el valor que yo aportaba a mi trabajo y a mis relaciones había existido siempre, independientemente de si ella podía verlo, y que la verdadera victoria no consistía en cambiar su percepción de mí, sino en comprender y reclamar plenamente mi propio valor inherente, independientemente de la validación de cualquier otra persona. Mi vida continuó floreciendo de maneras que no tenían nada que ver con la dinámica de mi familia extendida. Fui ascendida de nuevo a consultora principal con un salario que había alcanzado los $285,000. Me invitaron a ser coautora de un libro de texto sobre cumplimiento del comercio internacional, que me establecería como una líder de opinión en mi campo. Desarrollé amistades con colegas que me valoraban por quién era realmente, en lugar de por cómo podía servir a sus necesidades. Y comencé a salir con alguien que conocí en una conferencia de la industria que apreciaba tanto mis logros profesionales como las cualidades que no tenían nada que ver con el éxito profesional. En la tarde en que firmé el contrato del libro de texto, sentada en mi apartamento con la luz del sol entrando por las ventanas del hogar que había creado enteramente con mis propios esfuerzos,
Recordé aquel día humillante en la boda de Vanessa, cuando serví bebidas a parientes que apenas reconocían mi presencia, y sentí una profunda gratitud no por el sufrimiento en sí, sino por cómo había aclarado lo que aceptaría y no aceptaría en mi vida en adelante, por cómo me había enseñado que el reconocimiento más importante que podría recibir era el que me daba a mí misma, y por cómo me había llevado finalmente a construir una vida definida no por las percepciones limitadas de los demás, sino por mi propia comprensión de quién era y lo que merecía. Nunca volví a tener una relación cercana con Patricia de la manera en que algunas familias podrían haberse reconciliado después de tal viaje, pero descubrí que no necesitaba esa reconciliación para sentirme completa, porque la paz que había encontrado no se ubicaba en ninguna relación externa, sino en la certeza silenciosa de que siempre había sido suficiente tal como era, que mi valía nunca había sido algo que alguien pudiera conceder o quitar, y que vivir bien, auténticamente, con éxito, rodeada de personas que realmente me valoraban, no era una venganza, sino simplemente el resultado natural de creer finalmente en mí misma tanto como merecía.